El tema que vamos a tocar el día de hoy es probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Probabilidades tiene que ver con posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Puedo tener muchas posibilidades, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una de esas posibilidades se cumpla? Ahí viene el hecho de probabilidades. Por ejemplo, algo simple. Es, por ejemplo, ustedes están para ingresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ingrese? Supongamos que a estas alturas ya hay un 70, 80, 90% para adelante. Entonces, ¿cómo yo más o menos puedo medir? Supongamos, puedo trabajarlo en función de el examen de admisión, que consta de 100 preguntas, y está en función de las preguntas resueltas correctamente. Supongamos, yo digo, si tengo un 80 resuelvo 80, ya tengo un 80%, ¿no es cierto? Supongamos un 90, un 90%. O sea, si yo lo relaciono con las preguntas bien hechas. Entonces, ahí, por ejemplo, que hemos visto, todo el total de preguntas es la división, que sería las 100, y las preguntas a favor que he resuelto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, hay las probabilidades están relacionadas a experimentos. Y hay dos tipos de experimentos que ustedes conocen, los determinísticos y los que sean al azar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo así? Determinístico. Por ejemplo, si yo hiervo el agua, hago el experimento de hervir el agua. Hervir el agua, entonces digo, ¿a cuántos grados centígrados hierve? Yo sé que a 100, pues ya sé sus resultados. Pues pongamos, tiro una piedra y digo el experimento para que choque con el suelo. Yo sé que si no hay nada que te interponga, va a chocar al suelo. O sea, no hablo de velocidad, nada, simplemente el hecho de que choque el suelo. Pero hay otros experimentos que yo no sé los resultados, pero sí los posibles resultados. Como por ejemplo, ustedes, los clásicos, el de tirar un dado. Ustedes saben que van a tirar el dado y no saben lo que va a caer, pero sí saben los posibles resultados, que puede ser uno, 2, 3, 4, 5, 6. O el otro tirar una moneda. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes saben que o es cara o es sello, a no ser que haya paradita, que a las 500. Entonces, ahora ustedes me dicen, miren, el primero me hablaron del 1 al 6 y el otro de caro sello. Y por ahí, si yo lo formo, estoy hablando de conjuntos. Entonces, por ahí tenemos que hablar, eh, muy bien. Buenas tardes, gracias. Este, si ustedes observan, ya relacioné con conjunto. Y algo del primordial con el que se habla de conjunto es la cantidad de elementos de un conjunto que viene a ser el cardinal. Con eso vamos a trabajar. Y la teoría de conjunto. Muy, empezamos entonces ahora sí con... Acá estamos. Muy bien. Probabilidades. Listo. Entonces, como yo le dije, mire, se hace el concepto de experimento aleatorio a la representación de un proceso cuyo resultado, estamos de acuerdo, dependen del azar. O sea, no puede predecirse el resultado. Por ejemplo, acá ustedes observan en la imagen, estamos de acuerdo, tenemos dados y tenemos cartas. Entonces, yo sé los posibles resultados, más no sé el resultado. Ahora, el espacio muestral es un conjunto, buenas tardes a los que están entrando, es un conjunto que está relacionado al experimento aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente se denota por la letra griega omega. Por ejemplo, miren, acá está, esto vamos a llamar, este es mi experimento, llamemos E, este es el experimento, ¿estamos de acuerdo? Omega, correcto. Esta es la letra omega. Muy bien. Y entonces, vemos los posibles resultados. Ahora, acá ya ustedes observan, estamos hablando de conjuntos ya. Y en conjuntos puedo hablar muchas propiedades. Una de ellas, por ejemplo, la cantidad de elementos de un conjunto que viene a ser el cardinal. Por ejemplo, ahí tenemos 6 elementos. Muy bien. El evento suceso, ¿qué viene a ser? Viene a ser cualquier subconjunto del espacio muestral asociado al experimento aleatorio. En sí, un evento suceso también es un experimento aleatorio, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, acá me dice tirar el dado y al caer observar que la parte superior sea 2, 3 o 5.
Entonces, nuevamente, ese experimento aleatorio que ya le doy una condición particular, ¿sí? Entonces veo su cardinal, 3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a avanzar y luego regresamos. La probabilidad me dice, ¿qué me dice? La probabilidad de un suceso se obtiene dividiendo el número de casos favorables al suceso entre el número de casos posibles al experimento. Correcto, que está dado por esta expresión, o también lo podemos denotar por casos favorables sobre casos totales. Entonces, regresamos para lo que hemos pasado, el ejemplo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál será la probabilidad que suceda? Estamos de acuerdo a partir de estos dos. La probabilidad que Dos. suceda el evento A. Serían Dos. casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables, 3. Casos posibles, 6. Un medio, o 0,5 o 50%. Cualquiera de estas tres notaciones de acuerdo al problema. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a ver fundamentos axiomáticos de la teoría de probabilidades. Vamos a ver por afirmaciones que no necesariamente a veces necesitan demostración. Por ejemplo, la axioma 1 dice, si un evento cualquiera es A, entonces la probabilidad de que suceda A, que está denotado por P de A, es un número real no negativo. ¿Qué me quiere decir? Que no es negativo, pero puede ser 0 o mayor que 0, pero menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos. Entonces, miren, o sea, cualquier probabilidad cuando yo evalúe debe estar entre esos dos valores. Si no está entre esos dos valores, ¿qué quiere decir? Que simplemente está mal hecho el cálculo o hemos errado en algo. Cuando la probabilidad de un evento es 1, se conoce como un evento seguro. ¿Cómo así? Supongamos, alguien de ustedes realizó una rifa y dice, ¿saben qué? Bueno, voy a realizar una rifa y voy a vender 20 números. Y bueno, yo digo ya, bueno, para avanzar la clase yo compro los 20 números. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad que me saque el premio? 100%, porque yo soy el único que he comprado, si es un evento seguro. Pero si hacemos lo contrario, no compro ningún número, ¿cuál sería la probabilidad que me saque el premio? Ninguno. Cero. 0. O sea, es un evento imposible. Ya está. Mire, entonces nos estamos o dando cuenta de los extremos. Muy bien. Entre algo imposible y algo inseguro. El segundo axioma me dice que si dos eventos son mutuamente excluyentes. En la clase anterior seguro que el profesor les habló de los principios de adición y multiplicación. Adición cuando tenemos dos eventos mutuamente excluyentes. O sea, no hay intersección, ¿correcto? Entonces, simplemente, pues, la unión de esos dos es la unión del primero más la unión del segundo. En el caso de probabilidades, es la suma de las probabilidades. ¿Por qué? Cuando estoy hablando de mutuamente excluyentes, como acá ustedes saben que hablo de teoría de conjuntos, entonces quiere decir que tengo dos conjuntos, supongamos A y B, donde no tienen intersección. Y supongamos que este es mi espacio muestral, donde si yo hablo con la probabilidad de todo el espacio muestral, pues sabemos que va a ser la unidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando son mutuamente excluyentes y yo quiero hablar de la probabilidad de la unión, ¿estamos de acuerdo? Simplemente tendríamos que la probabilidad de la unión es la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. Hasta ahí todo ok. Y el axioma 3, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué me dice? Sí, denota el espacio muestral la probabilidad que suceda todo, estamos de acuerdo, como tomamos todos los elementos, mi experimento aleatorio pues es 1. Es por eso que cuando comencemos a trabajar, entonces uno dice, o sea que si yo, por ejemplo, un conjunto, tengo, supongamos, eh, dividido, y cada uno de estos subconjuntos, que son eventos, son probabilidades, por ejemplo, tengo una probabilidad de 1 acá, este conjunto una probabilidad de 2, una probabilidad de 3, una probabilidad de 4, y si yo sumo entonces esas probabilidades, según lo que me acabo, como esto es la unidad, que es todo el universo, o sea, la probabilidad de todo esto es 1, entonces la suma de todas estas probabilidades debe ser 1. O sea, generalizando, cuando yo tengo un espacio muestral y tengo todas las probabilidades, la suma de todas esas probabilidades siempre debe ser la unidad.
unidad. Para nuestro caso solamente lo he dividido en 4. Como en este caso, por ejemplo, está A, B y los complementos. Muy bien. A partir de estos axiomas vamos a determinar algunos teoremas. ¿Sí? Por ejemplo, el teorema 1. ¿Qué me dice el teorema? Me dice que si yo tengo el conjunto vacío, estamos de acuerdo en decir que no tiene ningún elemento. Como en el caso, por ejemplo, de la rifa. Que no he comprado ninguno. No tengo ningún número comprado. El conjunto de números comprados es vacío. Y mi probabilidad ¿de cuánto es? 0. O imposible que yo me saque el premio. Ahí está. Entonces, para cualquier evento A de un espacio muestral A, se concluye que la probabilidad de A más su complemento es 1. ¿Cómo así? Miren, estamos trabajando con teoría de conjuntos. Pongamos, tenemos el conjunto, acá tengo A, estamos de acuerdo. Esto de acá será el complemento de B, y este el universo. Muy bien. Y entonces, si nosotros vamos en función de eso, vamos a la probabilidad, ya les dije que la probabilidad de todo el universo, hemos visto anteriormente, el axioma es 1. Acá tendría la probabilidad de A, y acá tendría su probabilidad de complemento. Entonces, la suma de la probabilidad de A, ¿estamos de acuerdo? Más el complemento es 1. ¿De dónde podríamos decir que la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A? O la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Y para qué me sirve esto? Generalmente a veces me sirve trabajar con esto. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, cuando se dan muchos casos, ¿sí? Supongamos, para que recuerdes, supongamos, me dicen, tengo 3 personas, o 5 personas, de los cuales son 3 hombres, 3 hombres y 2 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad que forme, estamos de acuerdo, eh, comités, por ejemplo? Comités, sí, estamos de acuerdo, comités de 3 personas, y acá el hecho, cuando aparece esta palabra, al menos el comité esté formado por una mujer. Entonces puede que sea una mujer, puede que sea 2 mujeres, o puede que sean 3 mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Acá son hombres. ¿Sí? Muy bien, pero ahí son pocos casos, pero supongamos que acá tenemos unos 10 casos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora son 13 y acá 12. Entonces, ¿qué tendremos? Que tenga, sea al menos una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, o que todas las 13, los 13 sean mujeres. Y de todos esos casos. Entonces, a veces me conviene trabajar con el complemento. ¿Qué digo? Que no haya ninguna mujer. ¿Estamos de acuerdo? Al decir que no haya ninguna mujer, estoy considerando todos los otros casos. Eso porque hay varios ejercicios que en la clase anterior se ha hecho. Estamos de acuerdo y me ha salido más fácil trabajar con el complemento. Ahora, miren, cuando yo tengo 2 eventos, en el anterior los eventos eran mutuamente excluyentes, acá no, puede que haya intersección entre ellos. Entonces, cuando hay intersección entre ellos, estamos de acuerdo, si ustedes recuerdan, por la cardinal del conjunto, estamos de acuerdo, y yo quiero la unión es A, unido con B, menos la intersección, ¿cierto? Menos la intersección. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pues, si yo solamente no hiciera la intersección, ¿qué hiciera? Sumara A y sumo B, entonces estaría sumando 2 veces esta partecita que está sombreada. Entonces, para que no lo sume 2 veces, lo resto, y ahí sí estaría todo correcto. Estoy sumando A, estamos de acuerdo, y estamos sumando B menos esta partecita que ya se ha sumado. Esto es cuando no son mutuamente excluyentes. Muy bien. Y la probabilidad 4, estamos de acuerdo, que cuando una probabilidad, un evento no se ve afectado por el otro, simplemente pues la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces, hasta ahí tenemos, estamos de acuerdo, los teoremas. Muy bien, vamos a ver con los ejercicios. Bueno, no sé cómo trabajará el profesor Jesús, estamos de acuerdo, pero bueno, yo trabajo primero con los que están en las diapositivas, y luego ya los desarrollo, los que me quedan, que no están impresos, ya no están en la diapositiva. Desarrollamos con la pizarrita virtual. Muy bien, en el primer caso, y siempre les doy un lapso de tiempo para que resuelvan, pues, ¿estamos de acuerdo?
Por eso acá la dinámica que yo les pido, bueno, con las aulas que yo trabajo, es que siempre, por ejemplo, unos 5 ejercicios están ya resueltos en las diapositivas. Pero no vean la solución, sino ustedes traten de solucionar. Primero, lo importante acá es la formulación, porque después los cálculos son rápidos, directos, y a estas alturas ya no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, vayamos. Por ejemplo, acá dice, en una fila, el primero lo voy a hacer directo, para el otro le dejo un tiempito. Por ejemplo, para estos primeros solamente le doy de 1 minuto a 2. En cambio, ya para los otros, que ya no aparecen para nada, si le doy 3 minutos para que ustedes me comiencen a dar la respuesta. Muy bien. Eh, Supongo que todos sí tienen con el material, ¿no es cierto? Porque el profesor Jesús ya me han comunicado que ha colgado todo el material, no hay ningún problema. Entonces, tenemos 9 asientos, que se van a ubicar 5 hombres y 4 mujeres. Ahí están los 9 asientos ocupados. Entonces, la probabilidad que se ubiquen en forma alternada. Miren, eso de forma alternada ya me da una condición. Eso viene a ser mis casos favorables para mi evento, porque mi evento es que se sienten en forma alternada. Y si quito que se sienten en forma alternada, ¿qué me queda? Que se sienten las 9 personas. Ahora viene la otra pregunta. ¿Me interesa el orden o no me interesa el orden? No. ¿No? O sea, yo le pregunto, ¿es lo mismo que usted se siente cuando va al cine, se siente al centro, mira la película que esté al centro, que tiene todo el panorama, a que se siente acostado, será lo mismo? No, sí importa el orden, Claro, ¿no es cierto? Porque no es lo porque mismo. está alternado. Exacto. Aparte del alternado, porque el alternado no se olvide que es la condición para mi evento. Si yo lo quito el alternado, estoy evaluando mi casos total. Y en el caso total es que se centren hombres y mujeres. Y como hay orden, ¿por qué? Porque pues, no me importa, o sea, que sea hombre o que sea mujer, pero no es lo mismo porque se sienten al centro a que se sienten a los extremos. Porque de repente hace mucho calor y en el centro siento más calor que si me siento en los extremos. Muy bien. Entonces, sí me interesa el orden. Muy bien. Ahí tenemos. Por ejemplo, ese es el caso de los casos favorables. Ahí están en forma alternada. Y según el enunciado me dice que tenemos en total 9 personas, de las cuales 5 son hombres y 4 mujeres. Muy bien. Pero de repente me dice, profesor, ¿y por qué no consideramos que empiecen mujeres? Mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujer, hombre. A ver, está muy bien. Mujer, hombre, mujer, hombre. A ver, me estoy viendo, este es acá, este para acá, este para acá. Sí, acá. Este es acá, este es acá, este es acá y este es acá. A ver. ¿Y qué me doy cuenta? Mujer, ahí están las 4 mujeres y acá sería hombre, hombre. Entonces, este no cumpliría con la condición de que se ubiquen en forma alternada. Entonces esto lo descartamos y solamente me quedo con esta ubicación. Muy bien. Ahora, como le dije, el hecho. Este es para mis casos favorables, o sea, para mi evento, pero para mi universo simplemente que se siente. Como me interesa el orden y veo que hay 9 personas, simplemente, ¿qué tendríamos? Una permutación de 9 que es 9 factorial. ¿Quién es? Mis casos favorables o también el cardinal del espacio muestra. Acá lo vemos. Casos favorables, ahí está. Estamos de acuerdo. Y los casos totales es lo que he dado acá. No, este es casos totales, ¿no es cierto? Disculpen. Caso favorable, damos la condición. Ahí está. ¿Y esto por qué aparece? Porque está bien, se ubican en esto, pero entre ellos pueden cambiarlo. Pues supongamos que acá está Julio y acá está Manuel, pueden de repente cambiar de ubicación. Entonces, entre ellos van a permutar. Y es por eso que primero ubicamos a los hombres y a continuación mujeres. Por eso se aplica el principio de multiplicación. Ahí está la probabilidad. Entonces, no nos olvidemos. Casos favorables, que es lo de acá sobre, o sea, la probabilidad, casos favorables sobre casos totales. Y ahí está. Estos son los casos totales. Y a partir de ahí, lo único que me queda es efectuar. Entonces acá, no se olviden las propiedades de la factorial. Puedo ir descomponiendo hasta el factorial que yo necesite, porque acá simplificamos. Acá este factorial, que sería 4 por 3
por 2, acá sería este 6, ¿estamos de acuerdo? Acá tenemos cuarta, y acá tendríamos 2, ¿y qué tendríamos? 14 por 9, que sería 126, entonces me quedaría 1 sobre 126, que vendría a ser la alternativa D. Entonces, no sé, mire, si ustedes observan, cuando a los casos favorables le quito la particularidad que le caracteriza, me quedan los casos totales. ¿Cuál era la particularidad acá? Que sea alternada. Acá, simplemente que se sienten los 5 hombres y 4 mujeres. No en forma alternada, simplemente que se sienten, nada más. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, estamos de acuerdo, el ejercicio 1. El otro que está ahí viene es, tenemos el 5, 5, 8, 11 y 17. Entonces, el 5. ¿Sí? A ver. Entonces, como yo les digo y les di la indicación al inicio, proyectamos, pues acá simplemente hacen su captura de pantalla o algún apunte porque esto sí lo tienen impreso, ¿no es cierto? Más que impreso, digitalizado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo. Entonces, a ver, un par de minutitos, ¿estamos de acuerdo? Como le digo, no vean el solucionario, formulen ustedes y de ahí conmigo lo verifican. Ya, a ver, siempre voy a apagar mi cámara y mi audio para que no se distraigan. A ver, miren, me dice el enunciado. En una carrera de caballos, el caballo A tiene las apuestas 7 a favor, entonces por ahí me está hablando a favor, los casos a favor, y 3 en contra. Entonces están los que están a favor y los que están en contra. Y si sumamos todo eso, porque son complementarios, me da el total de las posibilidades. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? 10 posibilidades. Estamos de acuerdo, o sea, 10 apuestas, de las cuales 7 están a favor. Entonces, la probabilidad del caballo A es 7 sobre 10. Mientras que el caballo B tiene 4 en contra y 1 a favor. Entonces, ¿cuándo sería su probabilidad de que gane? Porque estamos de acuerdo. Llamemos, es que 4 en 1 contra, sobre 5. 1 sobre 5. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de en contra, sería 4 sobre 5. Como el de arriba, si hablamos a favor, 7 sobre 10. Si hablamos en contra, 3 sobre 10. Muy bien. Entonces, acá me dicen la probabilidad de que... La E 0,9. ¿Sí? Se suman las dos probabilidades, profesor. Claro, ¿por qué? Porque no hay intersección, no me habla de un empate, ¿correcto? Entonces sumamos las dos probabilidades, muy bien. Ahí tenemos, caballo A, estamos de acuerdo, la probabilidad de 7 a favor, 10 en contra, el caballo B pierde, estamos de acuerdo, pero gana, o sea, a favor es un quinto. Y como dicen, la probabilidad de que cualquiera de estos gane, como no hay intersección, no hay empate, entonces son excluyentes, entonces tenemos, como me han indicado, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Simplemente sumamos 7 décimos más un quinto, que es 9 quintos, o en decimales 0,9, que viene a ser la alternativa, en este caso, la alternativa E. Muy bien, entonces acá estaba lo fundamental, si ustedes se dan cuenta. Acá están todos los casos, los a favor y los en contra. Muy bien, entonces el que viene es el problema 8. Ahí está. Por ejemplo, miren acá, casi similar al anterior, porque tenemos a favor y en contra. ¿Por qué? Mis 3 alumnos resuelven de forma independiente un problema. Las probabilidades, ¿estamos de acuerdo?, de que cada uno resuelva son un tercio, o sea, de que lo resuelva, supongamos el alumno A, es un tercio, que no lo resuelva sería el complemento, ¿no es cierto? Porque resuelve y no resuelva son complementarios, que sería 2 tercios. Que lo resuelva B, 2 quintos. Que no lo resuelva sería 3 quintos. Que lo resuelva C, 3 séptimos. Que no lo resuelva, 4 séptimos. Entonces la probabilidad de que el problema sea resuelto. Entonces miren, si nosotros enfocamos de esta manera, la probabilidad de que el problema sea resuelto puede ser que,
Supongamos que si los asumimos que los alumnos son A, B, C, que los tres lo resuelvan. ¿Estamos de acuerdo? A, B, C. Sí, lo coloco así para que no sea una igualdad, ¿ya? Pero de repente me dicen, no, pues A lo resuelve, pero B y C no lo resuelven, sus complementos. Ah, o estamos de acuerdo, entonces vamos a ver, vamos a sumar estas probabilidades. Ahora sí, para ver. O sea, la probabilidad que el problema sea resuelto tendríamos, si lo analizamos en este sentido, sería la probabilidad que A, los tres lo resuelvan. O que A lo resuelva, B y C no lo resuelva. O que A lo resuelva, estamos de acuerdo, B también lo resuelva, pero C no lo resuelva. O que llamemos de repente acá, A lo resuelva, B no lo resuelva, pero C lo resuelva. Y ahí vamos a ver que tenemos varios casos. Entonces, en este caso, ¿qué me conviene? Simple, pues, trabajar con el hecho, la probabilidad que lo resuelva, lo puedo trabajar como también 1 menos la probabilidad que no lo resuelva. Y esto, si ustedes observan, me va a ser más simple en los cálculos. ¿Por qué? Observemos. Miren, ahí tenemos que resuelve A, 1/3. No lo resuelve, 2/3. Que lo resuelve B, 2/5. Que no lo resuelve, 3/5. Que lo resuelve C, 3/7. Que no lo resuelve, 4/7. Si hablamos de la probabilidad que lo resuelve, miren cuántos casos tenemos. Hasta ahí ya tengo 4 y hay más casos. Entonces vamos a ver con la probabilidad que ninguno lo resuelva. Pues al decir que ninguno lo resuelve es que por lo menos uno lo va a resolver. O sea, el problema va a ser resuelto. Entonces me es más conveniente trabajar así. Probabilidad que no sea resuelto, pues multiplicamos los casos que no lo resuelve ni A, ni B, ni C. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, no lo resuelve ninguno de los 8/35. Efectuando. Y probabilidad que resuelva sería 1 menos la probabilidad que no lo resuelva, lo que está acá en el recuadro. Y efectuando, bueno, pues 8 acá sería 27, ¿no es cierto? Porque sería 35, 27 acá sería, corrige, 27/35. Esta es la probabilidad que lo resuelva, que vendría a ser la. Entonces, como ustedes observaron, acá me conviene más trabajar con el complemento. Porque si no, miren, si yo trabajaba con la probabilidad que lo resuelva, hasta acá ya tenía 4 casos. Y me faltaba todavía que A lo resuelva, B lo resuelva, C no lo resuelva. Y todas las combinaciones que tendríamos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Profe, de Ahí, nuevo repito. ¿sí? De nuevo repita. Ya, no hay problema. A ver, entonces, tenemos el siguiente enunciado. Ustedes lo observan. Me dice que 3 alumnos resuelven en forma independiente, o sea, cada uno por su lado, no en forma conjunta. Un problema. La probabilidad de que lo resuelva A, acá está, estamos de acuerdo, es 1/3. La probabilidad de que no lo resuelvan es 2/3. Porque no nos olvidemos que la probabilidad, en este caso, que lo resuelva, más la probabilidad que no lo resuelva, estamos de acuerdo, es igual a la unidad. En el caso de A, entonces si resuelve y no resuelve, debe darme la unidad. Entonces estamos asumiendo 1/3, para que B complete la unidad sería 2/3. En el caso de B, estamos de acuerdo lo mismo, y en el caso de C. Muy bien. Acá ustedes lo que estoy encerrando en la línea ondulada roja es la probabilidad que lo resuelva. Y la probabilidad que lo resuelva sería todos estos casos que estamos considerando acá. Que A, por ejemplo, ¿qué decimos acá? Que A resuelva, ¿estamos de acuerdo? B resuelva y C resuelva. El problema fue resuelto, pues los tres lo resolvieron, ya fue. La condición es que el problema sea resuelto, mire, que el problema sea resuelto. Pero puede que también solamente lo resuelva A, B y C no lo resuelva. O, porque son excluyentes, puede que A lo resuelva, B lo resuelva y C no lo resuelva. O puede que A lo resuelva, B no lo resuelva y C no lo resuelva. O por acá tendríamos otros casos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, que
A no lo resuelva, B no lo resuelva, pero sí se resuelva. Y vamos a tener más casos. Mira, hasta acá cuánto ya tenemos 5. Entonces, cuando ya tenemos muchos casos, siempre me es conveniente trabajar con el universo. ¿Y cuál sería? La probabilidad que lo resuelva sería 1 menos la probabilidad que no lo resuelva. No se olviden, porque acá estamos trabajando con complementarios. Muy bien. ¿Y la probabilidad que no lo resuelva, a quién nos vamos? A este colorcito, pues. Acá. Que no lo, este es que no lo resuelva A, por eso colocamos no lo resuelva B y no lo resuelva C. Si no resuelve A, ni B, ni C, el problema no es resuelto. El problema no se resuelve. ¿Cuál es la probabilidad? 8 sobre 35. Y que el problema sea resuelto es 1 sobre la probabilidad que no sea resuelto. Ya tenemos la probabilidad que no sea resuelto. Bueno, acá simplemente es, ahí en el, es 8 sobre 35, pero el resultado correcto es 35 por 1, 35 menos 8, 27 sobre 35. Y ahí tendríamos la respuesta. Muy bien. Entonces acá, miren, trabajamos con complementos. ¿Sí? Muy bien. 8 de aquí creo que dijimos que viene el 11. Y estamos bien, bueno, estoy trabajando con el área B. Estamos de acuerdo, cuando yo trabajo con el área B, hago los cálculos, no entro en tanto detalle. A y B siempre no entro en tanto detalle, soy sincero. Cuando trabajo ya con la C, con la D, sí hago un poquito más de detalle. Pero ustedes sí tienen que estar esto al 100% en lo que es cuestión de cálculos. Bueno, lo que es cuestión de formulación, sí un poquito ahí a analizar. Un poquito más de tiempo, ya no sé en ese sentido. Muy bien. Entonces, capture pantalla, toma de apuntes, 3, 2, 1 y vamos al 11. Como les estoy diciendo, no me abran la solución, sino trate primero ustedes de formularlo. ¿Ya? El fondo, exactamente. Es un fondo infinito. Siempre yo trabajo con fondos matemáticos. ¿Eh? No se preocupe. Así que no hay ningún problema. Pero si de profesor mucho infinito, entonces vamos a trabajar pues trabajemos pues con valores acá ya infinitos. Valores numéricos, ¿no es cierto? Para que no se molesten, ahí está, valores numéricos. Trabajamos, ya. Para que no vean infinitos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Miren acá, analicen bien porque esto es directo. Directo casi similar al que habíamos hecho, que si era excluyente o no era excluyente. ¿Ya? Ya me dieron la... Muy bien. A ver. Listo. Todos trabajando. Vamos, muy bien me están dando. Pero vamos a poner unas reglas. Vamos a dar unas reglas cuando me den la respuesta. No me pregunten. Afirmen. ¿Ya? Porque ustedes tienen que estar seguros de lo que hacen. Porque si no, ustedes van a dar el examen y en el examen yo no tengo, es así. Excelente. Y esa es la respuesta a la que me está dando Ventura. 3 sobre 25. Correcto. Porque en matemática no es creo. ¿Estás de acuerdo? En matemática, 3 más 3 es 6. No creo que sea 6. Bueno, y acá 0,44 supongo que... pero hay 0,44 en las... Tienen que ver en las afirmaciones. Ahí está. O sea, tienen que, si ustedes me dan decimal, tienen que darme su generatriz. Que si es 0,44 sería 44 sobre 100.
Y si es 44 sobre 100, a ver, ¿es 3 sobre 25? A ver, miren, ahí tenemos. Probabilidad que llueva, 0,1. Probabilidad de que truene, 0,05. Probabilidad que llueve y truena, hay intersección, 0,03. Entonces la probabilidad de que llueve o truena, ¿estamos de acuerdo? Es probabilidad de A más la probabilidad de A. B menos la intersección. Si hay intersección, no son excluyentes. Y entonces reemplazamos estos datos. Ahí está. Que al efectuar me queda 0,12. O su generatriz es un decimal exacto, 12 sobre 100, que al simplificar sacamos cuarta y me queda 3 sobre 25, que es la respuesta que me ha dado su compañero Venturo. Excelente, felicitaciones Venturo. Y el resto, como dice, miren, se ha confundido acá. Hay que tener en cuenta siempre los... Profe, no entendí. ¿Cómo? No entendí. No entendió, no se preocupe, nosotros hacemos entender hasta al que no entiende. Muy bien, miren, recuerdan hace un momento, yo les habíamos visto el caso de la probabilidad de la unión. Y era la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cuando no había intersección, eran estos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? A y B. Pero cuando había intersección, era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Y en qué se daba? Cuando había intersección, pues. Teníamos, por ejemplo, acá A y acá tenía B y había intersección. Entonces, para nuestro caso, ustedes comenzamos a leer, me dice, la probabilidad de que llueva, que le estamos dando, que sea A, que llueva sea A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que llueva, muy bien, es 0,1. Acá me lo da. La probabilidad de que truene, que lo estamos llamando B, truene, probabilidad de que truene 0,05. Y acá me dice, la probabilidad de que llueva y truene, hay una conjunción. No se olviden que la conjunción, en teoría de conjuntos, es equivalente a la intersección. Y la disyunción, estamos de acuerdo, en teoría de conjuntos es igual a la unión. Excluyentes, si son mutuamente excluyentes, o en este caso, pues tendríamos que trabajar con la intersección. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta acá, llueve A y truene, intersección B. Entonces, la probabilidad de la intersección es 0,3. Y entonces, cuando hay intersección, nosotros estamos en este caso. ¿Qué me dice? La probabilidad de que llueva o truene, que es lo que me pregunta, llueva o truene, es igual a la probabilidad que llueva, más la probabilidad de que truene, menos la probabilidad de la intersección, es porque estamos aplicando este criterio. Reemplazamos 0,1, 0,05 menos 0,3. Acá estamos con decimales. ¿Qué tendríamos? 0,1 más 0,05 sería 0,15. Menos 0,03, 0,2. Y acá este es un decimal periódico. No, es un decimal exacto. Entonces, ¿qué se coloca? La cifra decimal sobre la unidad seguida de tantos ceros como tenga la cifra decimal. 1, 2 ceros. Y acá ya simplificamos cuarta, 3, cuarta, 25. Por lo tanto, la probabilidad de que, ¿esto qué me está diciendo? Llueva o truene. Probabilidad de que llueva o truene es de 3 sobre 25. Ahora sí creo que todo claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahí todos copiamos. A veces me dan así en decimales, no hay ningún problema, pero cuando no hay decimales, trabajo con generatriz. Y la generatriz la hemos hecho en la semana 1, ¿no es cierto? En operaciones convencionales, cuando hicimos operaciones combinadas, todo eso, y las generatrices como los logaritmos, que aparecieron algo novedoso. Muy bien, entonces ya una vez que sabemos esto, vamos al otro
y el otro es el 17, que es el último ya digitalizado, y de ahí comienzo yo a hacer todo el enunciado. A ver, vamos trabajando, un par de minutos. Me dice que tengo una urna con 16 fichas. Entonces tenemos una urna. ¿De acuerdo? Ahí vamos a dibujar la urna. Esta es la urna. Muy bien. Bueno, una urna no muy uniforme. Acá hay 16 fichas. Dicen, 7 fichas están enumeradas con 5. 7 fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 5, o sea, todas estas tienen el número 5. Muy bien. No nos olvidemos que hay 16 fichas. 5 fichas con 4. 5 fichas con 4. 1, 2, 3, 4, 5. Están numeradas con el número 4. Y 4 fichas con 3. 1, 2, 3, 4 con 3. Se extrae de esta urna 3 fichas al azar. Se extrae 3 fichas. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice la probabilidad que la suma de las fichas sea 12. Entonces, ¿cómo sería para que me dé 12? Una de cada uno. O Una de todas cada las, o todas 5, las fichas 4. 4, 3. Muy bien. ¿Otra forma? Todas las fichas 4. Todas las fichas 4. 5. Ah, 4. 4 y 4 también cumple. ¿Otra? Todas las 3. ¿Todas las 3? No. No, pues no se olviden que solamente tengo que extraer 3 fichas. Ya está, no hay más casos. Correcto. Ya están todos los casos, ya no hay otro caso. Estamos de acuerdo, porque cualquier otra manera de traer no me va a dar 12. Muy bien, entonces miren, hay dos posibilidades. O extraigo de esta manera, que lo puedo llamar de la manera A, o de la manera B. O caso 1, si ustedes quieren, caso 1 o A, y caso 2. Pero si extraigo de esta manera, ya no lo puedo extraer de esta manera. O sea que estos eventos son excluyentes. Entonces el resultado que tenga acá, lo voy a sumar al resultado que tenga acá. Muy bien. Ahí está. La suma sea 12. Entonces, tenemos el caso 1, el caso A, como ustedes quieran. Por ejemplo, el caso A, y acá el caso B. O 1, creo. Ahí está, el primer caso. Caso A o 1 igualitos. Y acá el segundo caso. Entonces, miren, una ficha 5, una ficha 4 y una ficha 3. A continuación, o sea, va a haber multiplicación. Pregunta, ¿me interesa que el orden? No, ¿no es cierto? Porque yo lo único que quiero es que me sume 12. Y de estas fichas no me interesa, pues cuál saca, simplemente sumar. Y de acá de las 4 me interesa cuál 4 salga primero, no, simplemente que salgan 3, 4. Como no me interesa el orden, entonces se trata de combinación. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, acá ¿qué tenemos? Esta es la ficha 5. Entonces, 5. ¿Una de cuántas fichas 5 hay? 7 fichas 5. Por eso es una de 7. Luego la ficha 4. 4. ¿De cuántos 4 hay? 5 4. Una de 5. Porque hay 5 fichas 4. Acá, ¿qué ficha? 3. Una de 4 fichas 3. Esos son todos los casos favorables, ¿no es cierto? Ahora, los casos posibles.
simplemente sin ninguna de estas cosas, o sea que me sume 12 las fichas, sino simplemente se extrae 3. Y estas 3, ¿de dónde las voy a traer? De 16. No me interesa el orden, porque solamente extraigo 3 fichas, no me dice nada más. Entonces, como no me interesa el orden, es una combinación de 3 sobre 16. Bueno, acá un factor, acá otro factor, de igual manera un solo factor, en forma decreciente. Supongo que esa es la regla práctica. Antes de resolver el número combinatorio, el índice inferior me indica cuántos factores en forma decreciente tomo. Estamos de acuerdo, por ejemplo, acá. ¿Cuántos factores? 3 factores en forma decreciente, 16, 15, 14, sobre el factorial de 3, que es 1, 2, 3. Bueno, acá entonces simplemente comenzamos con las simplificaciones, ¿no es cierto? Acá tendríamos, por ejemplo, mitad 7, con este 7 de acá se va, ¿no es cierto? Acá tendríamos tercia 5, con este 5 de acá se va, cuarta 1, cuarta 4, y ahí tendríamos un 4. Este es al sumar cuando me salió una ficha 5, una ficha 4, una ficha 3. Voy con el otro caso, que las 3 fichas sean 4. Y estas las voy a tomar de las 5 fichas que hay, pues, nada más. Esos son los casos favorables, ¿ah? Ahí está. Casos favorables, 3 de las 5. Y los casos totales, pues, es 3 de 16. Nuevamente, pero acá dice 3 factores. No hay ningún problema, porque ustedes no se olviden que hay una propiedad complementaria. Pues que si yo tengo un número combinatorio de KN, es lo mismo que el número combinatorio de el complementario, que sería N menos K. Por eso que este de acá es lo mismo que decir de número combinatorio de 2 a 5, porque son complementarios y acá se ha tomado pues, 2 factores en forma decreciente, 5 por 4 y el factorial de 2. Luego acá ya pues las operaciones correspondientes si tenemos la segunda probabilidad. Ahora, como estas probabilidades son excluyentes, porque si tomo de esta manera, en el primer caso ya no puedo tomar el segundo caso, entonces, ¿qué hago? Para mi probabilidad total, sumo. Y ya, pues, acá simplemente, mínimo común múltiplo 56, 56 entre 4, 14, por 1, 14 más 1, que sería 15, y ese viene a ser el resultado. Profesor, ¿podría explicar de nuevo el caso 2? En el caso 2, ¿qué me dice? El caso 2 voy a extraer 4 fichas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en los casos totales ya sabemos que simplemente es extraer de estas, o sea, los casos totales sabemos que es extraer las 3, ¿estamos de acuerdo? De las 16. No me interesa el orden, entonces ahí está. Los casos favorables de acá, ahí está. Entonces, en el caso 3, por ejemplo, los casos favorables, ¿qué es? Voy a necesitar 3 fichas, ¿estamos de acuerdo? 4. ¿Pero cuántas fichas 4 tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a extraer 3 fichas, 4 de 5. Ahora hemos tomado el complementario, es lo mismo. Siempre por esta propiedad que le estoy dando acá. Si ustedes observan, por ejemplo, si ustedes no quieren tomar con el complementario, por ejemplo, tomen acá 3, ¿cuántos serían factores decrecientes? 3 acá y 3 acá, ¿no es cierto? Porque son 3 factoriales. Si ustedes se simplifica y me queda... Con el complementario me sale A. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya se dieron cuenta que es lo mismo? Sí, profe, gracias. Entonces simplifican, el resto ya es operativo, ¿correcto? Y ya una es o esto son excluyentes, entonces por eso que casi ustedes se dan cuenta, aplicamos el principio de adición. Se suman las 2 probabilidades y acá ya mínimo común múltiplo o productos cruzados, como ustedes quieran, y me da el resultado que viene a ser la AB, 15 sobre 50. Muy bien. Entonces, a partir de acá, ya yo les voy a dar, porque ya está resuelto en la diapositiva, yo les voy a dar los 3 minutos y en función cómo me den ustedes las respuestas, porque casi ya quiero que trabajen y me comiencen a dar las respuestas, para ver que me están entendiendo que están trabajando, pues porque no se olviden que nosotros no hacemos todo el trabajo. Prácticamente conmigo, o con el profesor hacemos un 10%, el 90% lo hacen ustedes. Entonces, para eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. Por eso saber bien los conceptos, saber bien la teoría y luego la práctica.
Muy bien, entonces empezamos con el problema 2. Esto ya está, captura de pantalla. 3, 2, 1, algún apunte. 3, 2, 1 y nos pasamos, ahí empezamos con los. A ver, todos trabajando. Conmigo, a mí sí me gusta que trabajemos. Y cuando digo trabajemos es que trabaje mi persona y que trabajen ustedes. Muy bien. A ver, tenemos solución. A ver. Tenemos Paco, Jesús y Roberto. Son 3 hermanos que van con sus padres al cine. Mamá, papá. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Los padres. Muy bien. En total, 5 personas. Hasta ahí todo. Dice, se van y se sientan en una fila con 5 butacas. Acá está la fila. Muy bien, ya estoy viendo. Ojalá que sean respuestas. A ver. Me dan por acá. Total son 5. Claro. 1, 2, 3. Papá y mamá son 5. Correcto, ahí están las 5 personas. Y hay 5 butacas. Muy bien. Ahora, dice, la probabilidad de que los padres se ubiquen a los extremos. O sea, que puede estar acá papá, mamá, o pueden intercambiar, ¿no es cierto? Entre ellos puede permutar. ¿Cómo así? Pues la mamá puede estar acá y el papá acá. Entonces, como hay una permutación de 2 personas, entonces una permutación de 2 y una permutación de 2 es 2 factorial. Ahora, en el centro, estamos de acuerdo, en el centro están los hijos. Paco, Jesús y Roberto. Pero si ustedes observan, entre ellos también pueden cambiar de sitio. O sea, entre ellos también pueden cambiar de sitio, pueden permutar. Entonces es una permutación de 3 personas, que sería 3 factorial. ¿Sí? Y entonces, y lo que estoy analizando acá son mis casos favorables. ¿Sí? Y mis casos totales, ¿quiénes serían? Simplemente no me interesaría cómo van el papá, puede ir al centro, todo. No se toma, cuando ya les he dicho, cuando se toma los casos totales, no se toma la condición particular, que los padres se sienten en los extremos. Simplemente se sientan las 5 personas. Entonces acá sería una permutación de 5 personas. En otras palabras, sería 5 factorial. Muy bien. Y de acá, los casos favorables, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, ¿quién se sienta? Pongamos se sienta mamá y papá. Mamá y papá. ¿Estamos de acuerdo? 2 factorial. A continuación, los hermanos. Hermanos. ¿Cuánto es? 3 factorial. Entonces, ahora sí, la probabilidad de que suceda el evento son los casos favorables sobre los casos totales. Y tendríamos 5 factorial acá. Y acá sería 2 factorial por 3 factorial. Efectuando, acá sería factorial de 2. Acá el factorial de 3 lo puedo dejar para que simplificarlo con 5 por 4 por 3 factorial. Se va acá, se va acá. Mitad 2, mitad 1. ¿Y qué me queda? 1 sobre La la A. Ahí está. Entonces, siempre debo darme cuenta de ese problema, ver si me interesa el orden, no me interesa el orden, principio de adición, principio de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos acá
Luego, a ver, el problema... el 3, no, el 3 no está en la diapositiva, así que a trabajar. El 4 tampoco, pero vamos con el 3. Todos trabajando acá, tomen captura de pantalla, estamos de acuerdo, siempre les voy a dar un minutito para captura de pantalla, algún apunte, y de ahí colocamos la otra diapositiva. Por favor. No, Me están dando B, muy bien. ¿Correcto? Bien, ya. Entonces, cuando ya me dan la respuesta, vamos a solucionarlo. Entonces, miren. Tenemos 7 fichas numeradas del 1 al 20. ¿Estamos de acuerdo? Estamos las fichas numeradas del 1 al 20 en una urna. Entonces, tenemos 20 fichas. Ahí está. Muy bien, B, excelente, 20 fichas. Y están enumeradas del 1 al 20. Las fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Va bueno, ahí estamos, muy bien. Ahí están. Dice, se extrae una ficha. Una ficha, se extrae una ficha. Al azar. La probabilidad de que esta ficha extraída, ¿estamos de acuerdo?, sea par o múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Este es equivalente a decir múltiplo de 3. Muy bien. Entonces, sea par. ¿Por qué vamos a calcular acá? Porque miren, la probabilidad que me piden que sea par o múltiplo de 3, ¿estamos de acuerdo? No se olviden que esto es la unión. Por eso mejor lo colocamos así. ¿Sí? Que es equivalente a O. Es lo mismo que decir la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea par, no, múltiplo de 3, menos la probabilidad de que sea par y múltiplo de 3. O sea, vamos a ver si hay números que sean pares y múltiplo de 3. Sea par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces la probabilidad de que sea par, casos, ¿cuántos son? 3, 9, 15. 15. No. Ah, de allí 10. 10 sobre casos totales, 20. 20. ¿Está muy bien? ¿Un medio? ¿Que sea par? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ahora, que sea Múltiplo de 3. múltiplo de 3. Listo. ¿Cuáles son? 3, 6, 9, 12, 9, 15. 8, 9, 12, 15 y 18. Ya está. Muy bien. Entonces, la probabilidad que sea múltiplo de 3, 2, 4, 6. 300. 6 sobre 20. Sí. Sí. 3 Tercia. décimos. 3 décimos. Mitad, 3 sobre 10. Sí. Ya estamos. Y por último, la probabilidad de estos dos, ¿estamos de acuerdo? Que sea, probabilidad que sea par y múltiplo de 3. ¿Cuáles serían los que son par y múltiplo de 3? Este. 6, 12 y 18. 6, 12 y 18. ¿Estamos de acuerdo? Par y múltiplo de 3. Que en total entonces son a favor 3 sobre 20. Creo que lo era que lo dejemos ahí puro en 20 nada más, ya para trabajar, porque se dan cuenta. La probabilidad que sea par o múltiplo de 3. Par.
vamos a trabajar con 10 sobre 20 porque todos tienen como un denominador 20. Más, ya trabajamos con esto mejor. 320. ¿Qué les parece 620? 620. Y más, menos, 320. mínimo común, común denominador, 20. 20. 20. 16, Menos 313. y ahí está. Y es la respuesta que ustedes me han dado, la correcta, la B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estaríamos una ficha que sea par o múltiplo de 3. Entonces, como veíamos, primero analizamos. Como es una unión, entonces veía el análisis. ¿Hay intersección? Claro, porque hay números pares que son múltiplos de 3. Entonces ahí ya aplicaba esta propiedad, ¿no es cierto? Acá. Que la probabilidad de la unión, cuando hay intersección, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto es lo que hemos aplicado, si ustedes dan cuenta. Muy bien. Excelente, tenemos acá. Entonces calculamos cuando sea par, que es un medio 50%, pero mejor me quedé con los mínimo 20 porque todos tenían como un denominador 20. Y cuando era par y múltiplo de 3 me di cuenta que son el 6, el 12 y el 18. Entonces, que sea par y múltiplo de 3 es 3 sobre 20 y luego aplicamos esta propiedad que es par o múltiplo de 3 es probabilidad que sea par más la probabilidad que sea múltiplo de 3 menos la probabilidad de la intersección, o sea, par y múltiplo de 3. Reemplazamos sus valores y me da como resultado 13 sobre 20. Muy bien. Y a continuación, el problema 4. Todos trabajando. Ahí me colocan, no hay clave, y Venturo, que es la respuesta correcta que me ha dado. No la doy para que sigan trabajando el resto, ¿ya? Pero Venturo sí, esa es la respuesta correcta que me ha dado. Siempre cuando me den las respuestas hacia el interno, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces me dice que tenemos una banda escolar de 18 integrantes. Hay dos personas que me dicen que no hay clave y Venturo que sí me ha dado la clave correcta. Vamos a ver. 18 integrantes. Total, entonces tenemos 18 integrantes. O sea, acá tenemos entre varones y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren. O sea, de acá que deducimos que varones más mujeres es igual a 18. Y por acá comenzamos con las condiciones. Dice, y de ello se sabe que las mujeres representan el 50% de los varones. Mujeres, 50% de los varones. En otras palabras, mujeres, estamos de acuerdo, mujeres, 50% de lo que viene a ser un medio de los varones o varones 2M. ¿Sí? Entonces, observemos acá, y llamemos a esto 1 y a esto 2. Reemplazando 2 en 1. ¿Qué tendríamos? Varones, 2M, mujeres, 18. 3M, 18. Entonces, mujeres hay 6. Y si mujeres hay 6, y varones 12. Y varones 12. Y ahí están los 18 personas. Pues. Por el momento tenemos 12 y 6. Continuamos, dice. Ahora, los 2/9 de los integrantes tocan flauta de acá, de los integrantes. Entonces, de acá, flauta, colocamos así, flauta. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a colocar F es los 2/9 de los integrantes. ¿Cuántos integrantes hay? 18. Simplificamos novena, 4. Entonces, tocan flauta 4 personas. ¿Y qué más me dice?
Y de estos, de los que tocan flauta, 50% son varones. Varones son dos. ¿El 50% qué significa? La mitad. La mitad. Entonces, varones que tocan flauta, 2. Por lo tanto, mujeres que tocan flauta, 2 también, ¿no es cierto? También. Porque en total tocan 4. Ya está. Miren. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta? Se selecciona, dice uno, al azar de estos 18. Entonces, la probabilidad que el alumno seleccionado toque flauta y sea varón. De repente, por acá los datos se notan muy dispersados. Vamos a ayudarnos de un cuadrito. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Ahí tenemos. No nos olvidemos que hay 18 integrantes. 3 círculos. A ver, en círculos, ¿o qué les parece si trabajamos de esta manera? Colocando así, por ejemplo, acá que colocamos hombres, mujeres y total. Así, por ejemplo, acá, hombres o varones, ¿cómo estamos tomando? Varones. Varones. Mujeres. Estamos de acuerdo que acá estaría el total. ¿El total cuánto debe ser? 18. 18 siempre. Y acá vamos a colocar flauta, o sea, tocan flauta, y no flauta, no tocan flauta. Que también, estamos de acuerdo, el total también va a ser 18. Muy bien, ahora comenzamos a llenar los datos. Miren. Acá tenemos, por ejemplo. Entonces, primero empecemos con lo que tenemos acá. Pues. Varones que tocan flauta. 2. Varones que tocan flauta. 2. Mujeres que tocan flauta. 2. En total, los que tocan flauta, ahí están los. ¿Cuántos varones hay? 12. 12. O sea, no tocarán flauta. 10. 10. Mujeres, 6. No tocarán flauta. 4. 4. Sumamos 18 y acá 14, 18. Muy bien. Ahora viene que nos demos cuenta de la respuesta. ¿Qué me piden a mí? Por lo tanto, me dicen la probabilidad que yo obtenga sea un varón, ¿estamos de acuerdo? Y toque flauta. Entonces, como estamos hablando que sea varón, entonces solamente nos vamos a preocupar del hecho que sean varones. ¿Dónde están? Acá. Solamente analizo ahí. Ah, ya me di cuenta. Entonces, casos favorables. Varones que tocan flauta. 2. Casos totales. ¿Cuántos varones hay? 12 varones. Por lo tanto, la probabilidad que se selecciona un alumno, ¿estamos de acuerdo? Seleccionar un alumno y este sea varón y toque flauta. Entonces, ahí tenemos 2 varones que tocan flauta, casos favorables de un total de varones, porque a veces uno se confunde y dice, bueno, trabajo con los 18, sí, pero los 18 ya no, porque también hay una condición, me dice que el alumno seleccionado, estamos de acuerdo, toque flauta y sea varón. Entonces trabajo con los que son varones nada más, porque hay varones que tocan flauta. Y simplificando acá tendríamos, porque es mitad, que viene a ser la respuesta que me ha dado Venturo. Felicitaciones, un sexto. Y ese es, ahí está todo lo desarrollado, lo he hecho así bien detalladito para que se den cuenta. 4, el 5 hemos hecho, es de los caballos, estamos de acuerdo, pasaríamos con el 6. Ah, en el 6 creo que hay una corrección por ahí, no, falta un, no sé si a ustedes les han dado, les han cambiado acá. En la 18 tienen el valor de la 5, por favor. En la 6 tienen el valor de la alternativa 5, es
18 sobre 25, de repente, porque primero se había tomado unas transferencias y no se colocó. A ver, acá ya, ¿podemos cambiar? Sí, Listo. profe. Ahí estamos. Y tenemos que borrar. Borramos todos los dibujos. Y acá por favor, no, bueno, en algunas transferencias no había salido, no sé, la ustedes ojalá que sí. Está 18 ¿sobre cuánto es? Sobre 95. A ver. Todos trabajando. Miren acá, tenemos que ver, estamos de acuerdo y ustedes prácticamente tienen que hacer 5 cálculos. Tenemos 8 pelotas, 8 rojas, 3 blancas y 9 azules. Estamos de acuerdo que están en una caja. Ahí está la caja y acá se extraen 3. Y vamos a ver todos los casos que están. Por ejemplo, para todos ellos, ¿cuáles serían los casos totales? En eso les apoyo. Porque ¿cuántos hay en total acá? 11, 20. 20. Entonces los casos totales sería extraer 3 3 de 20. de 20. Eso es lo que tenemos ya por condición. Muy bien. A ver. La D me dicen por acá, vamos apuntando, me dicen que la D. A ver. Vamos haciendo la A, la I. No me acuerdo, me dicen 3 rojas. O sea que salga roja, roja, roja. Entonces, probabilidad de 3 rojas. Casos totales ya sabemos que es 3 sobre 20. Casos favorables, simplemente extraía 3 rojas. ¿De cuántas rojas hay? De 8. De acá sería 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2. Acá 20 por 19 por 18 sobre 3 por 2. Bueno, acá esto se simplifica. Y acá, ¿cuál más podemos simplificar? Tendríamos, estamos de acuerdo, 8, 7, 6, estamos bien. Sexta, 3 acá. Acá cuarta. Cuarta acá. 2, entonces tendremos 14 sobre 15 por 19, que es 285. Entonces, la primera afirmación es verdadera. Muy bien. Continuamos. Bueno, ya que empecé este ejercicio, vamos a continuar porque ya me han dado por ahí que la D. A ver, luego tendríamos el 2i. El 2i, que me dice que 3 blancas. Blanca, blanca, blanca. Entonces la probabilidad que 3 sean blancas, ¿qué tendremos? Caso total ya sabemos 3 sobre 20. Acá sería 3, ¿de cuántas blancas? De 3. Entonces en el numerador sería 1. Y en el denominador tendríamos 20 por 19 por 18 sobre 3 por 2. Que acá tendríamos 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría? Profesor, ¿Sí? ¿por qué por 19 por 18? No se olviden, es que estoy calculando este factor, pues.
siempre que cuando calculemos un valor, un número combinatorio, de esta forma, de repente ustedes han aplicado el número combinatorio que es factorial de 20 sobre factorial de 3 sobre 20 menos 3 factorial, ¿correcto? Que es el de k en n. N factorial, k factorial y n menos k factorial. Ese es el número combinatorio. Pero una regla práctica más directa es el índice inferior me indica cuántos factores en forma decreciente tomo. 3 factores en forma decreciente. 20 por 19 por 18. Sobre el factorial del índice inferior. 3 por 2 por 1. Por ejemplo, si acá tendríamos, supongamos, de 2 de 15, ¿qué me está indicando? 2 factores en forma decreciente. 15 por 14 sobre el factorial de 2, que sería 2. O sea, para no estar aplicando este cálculo de acá. Esta es una regla práctica. ¿Ya? Entonces, profe. por eso estamos aplicando, borramos por todo esto. Simplemente, bueno, yo les enseño siempre eso Mm, y creo que les a veces para los cálculos, porque a veces es un poquito que me demoro. Gracias, profe. Ya no hay ningún problema. Entonces ya sabemos de dónde sale. Ahora sí, multiplicamos y el resultado, ¿cuánto me da? 1, a ver, 20 por 19 por 6. 1140. 1140. Entonces quiere decir que la segunda afirmación también es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la tercera afirmación. A ver. Tercera afirmación. En la tercera afirmación, ¿qué me dice? La probabilidad, ¿estamos de acuerdo? 2 bolas rojas y una blanca. Entonces, probabilidad de 2 rojas y una blanca. Entonces, nuevamente, todos los casos totales es 3 de 20. Entonces, 2 rojas. 2, ¿de cuántas rojas? De 8. A continuación, la blanca, una de 3. Correcto. Porque hay 3 blancas, ¿no? Acá, nuevamente, sabemos 2 factores en forma decreciente. 8 por 7, porque es decreciente, por 7 sobre 2, y acá simplemente un solo factor que sería 3. Acá tendríamos nuevamente 20 por 19 por 18 sobre 3 por 2. Acá, bueno, este 2 con este 2 se va. Acá tendríamos tercia, 6, ¿estamos de acuerdo? Acá tendríamos mitad, tercia, tercia, acá sería 2. Acá tendríamos cuarta, 5. ¿Estamos de acuerdo? Acá cuarta, a ver, ¿estamos bien? No me voy a estar confundiendo. Cuarta, 2. Ya estamos, entonces acá tendríamos, ya no se puede simplificar. Sí, acá, este 2 con este 2. Y me quedaría 7 sobre 5 por 19, que sería 95. Y según el resultado acá me dice que es 6 sobre 95. Por lo tanto, es falso, porque el resultado correcto es 7 sobre 95. Muy bien. Ahora, el 4. El 4. ¿Qué me dice? La probabilidad de que al menos sea una blanca. Probabilidad al menos una blanca. Entonces, miren, como me dice que al menos una blanca, ¿cómo puede suceder acá? Que sea una blanca y la otra sea una roja, una azul, o 2 rojas o 2 azules. ¿Estamos de acuerdo? O puede que sea 2 blancas y una azul, o 2 blancas y una roja. O puede que las 3 sean blancas. Entonces, cuando hay muchos casos, ¿qué hacemos? Trabajamos con el complemento. Entonces, acá sería 1 menos la probabilidad que ninguna blanca. Entonces, tendríamos acá 1 menos
Muy bien, los casos favorables, 3 sobre 20, como siempre, ninguna blanca. Entonces, ninguna blanca, las 3 sean rojas. 3 rojas de 8. O las 3 sean blancas. 3 blancas, no, de azules. 3 azules de 9. ¿Estamos de acuerdo? O 2 azules y una roja. 2 azules, 2 de 9 y una roja, una de 8. O 2 rojas y una azul. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí estaríamos que en ninguna de esos casos es blanca. A ver, ¿me pueden dar el cálculo, por favor? Miren, y esa es la forma más simple porque en los otros tenemos 6, 7 casos, creo, ¿no es cierto? A ver. ¿Cuánto tendríamos ahí como resultado? Uno menos una fracción, ¿y cuánto sería para luego calcular el último? Pero hasta ahí, ¿cuánto sería el resultado? Acá en la parte superior voy a colocar, estamos de acuerdo con este de acá, todas rojas, todas azules, acá 2 azules, una roja, acá 2 rojas, una azul. ¿Ya? Y el resultado acá. A ver, como acá su compañero me había dado. Entonces tendríamos falso que puede hacer acá. La 4. A ver. Cálculos. Los cálculos ustedes tienen que ser rápido en eso. Ya saben acá, 3 factores en forma decreciente, 3 factores en forma decrecientes, acá 2 factores, acá un factor, 2 factores. Simplifiquen, sumen todo eso. Y acá sobre 3 sobre 20, ¿no es cierto? O sea, ya creo que por acá me dan una respuesta. 23 sobre 57, es exacto. 23 sobre 57, que efectuando sería 57 menos 23. Así está, a ver qué me da la respuesta acá. 23 sobre 57. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿57 menos 23? ¿Estamos bien? A ver. Ah, no, esa es la respuesta total ya, ¿no es cierto? Sí, es la respuesta total. Sí, profesora. Ah, ya, 23 sobre 57. Entonces acá sería 34 sobre 57. 34. Y si estamos de acuerdo, si es verdadero. Ahora vamos con la última. En la última, la quinta, ¿qué me dice? Probabilidad que se extraiga una de cada color. O sea, probabilidad una roja, una blanca y una azul. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Casos favorables, 3 sobre 20, una roja, una de 8. A continuación una blanca, una de 3. A continuación una azul, una de 9. Entonces tendríamos acá 8 por 3 por 9 sobre 20 por 19 por 18 sobre 3 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá 6, acá me quedaría 3. Acá con este 3 se va. Acá tenemos cuarta. Cuarta 2. Entonces sería 18 sobre 95, que es el resultado de acá. Por lo tanto, también es La B. verdadera. Entonces, la B.
Y ahí tendríamos una solución. Muy bien. A ver, ahora el problema 7. Todos trabajando. Estamos de acuerdo, el problema 7. Por ejemplo, miren, acá hemos hecho todos los cálculos, ¿no es cierto? Pero si ustedes observan, por ejemplo, ya si fuera en el examen, algo que ustedes deben darse cuenta acá, es que todas las alternativas, por ejemplo, si tuvieran acá, todas las alternativas tienen verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, ya en el examen, si yo veo que todas son iguales, se sobreentiende que esas son ciertas, ¿no es cierto? O sea, que estos cálculos, este de acá y este de acá, ya no es necesario hacer. Pero si ya varían, ahí sí. Por eso le digo eso, si así es que yo resuelvo el examen, pero acá estamos practicando. ¿Por qué? Porque ya están en todas las alternativas, entonces quiere decir que esas afirmaciones son correctas. Muy bien. Pero si no, sí, evaluamos todo, porque de repente por acá hubiese salido un verdadero, un falso, un verdadero, hubiesen alternado esto de acá, lo hubiese cambiado, ahí sí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. A ver, a 7. Dice, en una urna hay 24 esferas. Ya por acá tengo la respuesta, creo. Muy bien. Gracias. Hay 24 esferas en una urna. Ojo lucido. 24 esferas. ¿Estamos de acuerdo? De diferente color. Se retira, dice, una esfera cualquiera. Entonces, de acá se retira una esfera. Se retira una esfera. Una esfera. La probabilidad dice que salgan rojas. Entonces tenemos que hay esferas Hay tres rojas. colores, dice profe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vamos viendo los colores rojas, verdes y azules. Entonces la probabilidad de que sea roja es 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Y no nos olvidemos que esto es igual a un medio. Un medio. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que sean rojas, por un lado que sabemos, que son los casos favorables que sean rojas, o sea, el total de bolas rojas, ¿estamos de acuerdo? El total de rojas sobre, en este caso, los casos totales, que vendría a ser la totalidad, que serían 24. 24. Entonces, ¿qué tendríamos? Que esto es igual a un medio. Entonces, simplificamos acá, simplificamos, por lo tanto, rojas hay 2. Ya tenemos 12 rojas. Mire, me dan también la probabilidad de que sea verdes. ¿Estamos de acuerdo? Que es la probabilidad de que sea verde, que es 0,375. Pero si ustedes observan, en la pregunta me dice el exceso entre las esferas rojas y las esferas azules. O sea, a mí lo que me piden, por lo tanto, el exceso, o sea, rojas menos azules, ¿cuánto es? Entonces, ¿necesito saber el valor de las verdes? No. No, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a el de acá, en las azules, ¿qué me dice? Y de azul es 0, entonces, luego vamos por acá, y la probabilidad de que sea azul es 0,125, que es 125 sobre 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuánto sería acá? 3 hay azules. ¿Cuánto? Hay 3 azules. 3 sobre 125 ABA de 1000. Ah, no le digo profesor de frente, ya que solamente quedan 3 azules. Digo solo que hay 3 azules. 3 azules. Hay. Sí. Entonces, por eso le digo. Entonces acá, o sea, los casos favorables serían la cantidad de bolas azules sobre 24. Entonces acá es un octavo, ¿no es cierto? Sí. Tercia, entonces azules hay 3.
Entonces, el exceso de las rojas sobre las azules, que es lo que me piden, sería 12 menos 3, 9, 9. que vendría a ser la respuesta. Ahora, por ejemplo, si al obtener acá sabemos cuántas verdes hay, ¿no es cierto? Porque ya sabríamos que hay 3 azules, en total, ¿cuántas son? 24, entonces verdes serían 9. 9. Y es que por ahí necesitar el cálculo, ¿no es cierto? Porque en total son 24. Pero como yo solamente observo que está entre las rojas y las azules y puedo sacar directo, a veces para evitarme los cálculos, ¿estamos de acuerdo? Obvio, y voy a donde yo necesito. Pero miren, estos resultados me dan el resultado de las verdes que por ahí lo hubiese necesitado para evitarme sacar las fracciones. Muy bien. A ver, entonces, 8 ya hemos hecho en las diapositivas, todos trabajando con la 9. Claro, acá está el dato, por eso dice, el dato me dice se retira una esfera, acá está. Entonces, me dan, dice, una esfera. La probabilidad de que sea roja es 0,5. Me dan las probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? 0,5 o un medio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Los casos favorables, o sea, todas las rojas sobre todas las esferas. Por eso es que no sabemos cuántas rojas es. Es lo que vamos a encontrar. Entonces, el número de rojas sobre 24 que son en totales y es igual a un medio la probabilidad, de donde me salen 12. O que salga, porque me dice, o que salga, estamos de acuerdo, verde. Si queremos, por ejemplo, la probabilidad de que salga verde, me dan 0,375, que haríamos el mismo procedimiento. ¿Cuántas verdes? Ya sabemos que hay 9, pero sería verde sobre el total de 24, 0,375, haciendo los mismos cálculos, verde me da 3. O puede, me dice que salga este azul, que sería el de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? O acá sí, mejor sí. O que salga azul. Y si sale azul, 0,125. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga azul? Todos los casos posibles. Acá está. ¿Estamos de acuerdo? Todos los casos posibles. ¿Cuántos azules hay? Es lo que voy a averiguar. Sobre todos los casos totales. La cantidad de esferas, que es 24. Y me dice que esa probabilidad es un octavo. Entonces simplificamos y deduzco. Y más que deduzco, encuentro que la cantidad de esferas azules es 3. Entonces, ahora sí, puedo responder. La cantidad de esferas sobre el número de azules, o sea, el exceso, pues, la diferencia es 9. No. Es que no me dice que saque y de ahí continúe sacando, sino me dice que saque una esfera y me dan, por ejemplo, me dan que esa esfera que he sacado sea roja. ¿Estamos de acuerdo? O, ¿estamos de acuerdo? La esfera que he sacado sea verde. O la esfera que he sacado sea azul. Es por eso que analizamos los 3 casos. Miren. Que la esfera sea roja, la que he sacado. No me dice que esa la he sacado y ya a continuación saco la otra, no. Sino solamente yo hago una extracción, una sola extracción. Y la probabilidad que sea roja, o la probabilidad que sea verde, o la probabilidad que sea azul. Solamente extraemos uno y en cada uno de ellos analizo la probabilidad. No me dice que extraiga 3 esferas. Solamente una esfera estoy extrayendo. Nada más. Muy bien. 8 y está en las diapositivas. Todos Ese trabajando es con la 9. ¿Sí? ¿Puede repetir, por favor? 0,5 porque equivale a un medio. No se olviden su generatriz. 0,5 es un decimal exacto. ¿Qué se coloca? La cifra decimal sobre la unidad seguida de ceros. Simplificamos. Quinta, 1. Quinta, 2. Ya, profe, gracias. Es como acá, por ejemplo, hemos simplificado 1 sobre 25ava, 1, 1 sobre 25ava, 8. Ya está. Son las generatrices.
A ver, ejercicios interesantes, todos trabajando. ¿Listos? A ver. Miren. El enunciado es el siguiente. Me dice, si f de x, estamos de acuerdo, es una función de probabilidad, donde x pertenece a los naturales. O sea, primero, esta es una función de probabilidad, o sea, este f de x, solución, lo que me está diciendo que este f de x es una función de probabilidad, o sea, la probabilidad de x, que lo denotamos por ax más un octavo. ¿Cómo es? ¿Qué más? Y me dice que x pertenece a los naturales, x es menor o igual que 4. Los naturales, estamos de acuerdo, siempre consideramos desde la unidad hasta adelante. Entonces, x va a tomar valores, es decir, x tomaría valores 1, 2, 3 y 4. Recuerdan que en la parte teórica, ¿qué les había dicho yo? Que la suma de todas las probabilidades, desde la 1 hasta la cantidad de probabilidades, que en este caso estamos sumando 4 probabilidades, ¿cuánto me daba? ¿Cuánto me daba la suma de todas las probabilidades? La unidad. La unidad, correcto. Entonces ya tenemos, es lo primordial, la unidad. Entonces, quiere decir que yo voy a calcular, sabemos que la probabilidad de 1 más por los valores que toma x, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4, me debe dar 1. Miren, acá en donde yo tengo la probabilidad, yo pudiera aplicar, estamos de acuerdo, porque me dicen, entonces la probabilidad, lo que me piden, entonces esto es, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 2 y menor o igual que 4, en otras palabras, mayor que 2 de los valores que toma, ¿cuál sería? 3 y 4 nada más. 4. Ya, entonces esta probabilidad es la probabilidad de 2 de 3 más la probabilidad de 4. Entonces ustedes dirían, bueno, lo reemplazamos acá, sí, pero acá mi problema ¿cuál es? Que me faltaría el A. Entonces primero tenemos que encontrar A, y para eso vamos a usar esta propiedad. Muy bien, entonces es decir, y vamos a decir, sabiendo que se cumple esto, entonces ahora sí reemplazamos. Primero, x vale 1, entonces sería a por 1 más 1 octavo. Muy bien, acá. X vale 2, a por 2 más 1 octavo. X vale 3, a por 3 más 1 octavo. Más x vale 4, a por 4 más 1 octavo, igual 1. Entonces tenemos a más 2a más 3a más 4a más 1, 2, 3, 4 veces 1 octavo. Igual 1. De acá, ¿qué tendríamos? Acá simplificamos, me quedaría un medio, entonces tendríamos 3, 6, 10a más un medio es igual a 1, de donde 10a sería igual a un medio, porque 1 menos un medio es un medio. Este 10 pasa a dividir, entonces a es igual a 1 sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? De donde la función de probabilidad, que es la que tenemos en la parte superior, sería igual a, pero ya sabemos, es 1 sobre 20 por x más 1 octavo. Entonces, como ya lo tenemos, y a mí me piden hallar la función de probabilidad cuando x es mayor que 2 y menor o igual que 4, que en otras palabras es la función de probabilidad aplicado a 3 y 4, porque x solamente puede tomar 3 o 4, ya lo podemos reemplazar. Cuando vale 3, entonces sería 1 sobre 20, y en lugar de x colocamos 3, más 1 octavo, más la probabilidad de 4, 1 sobre 20,
por 4 más 1/8. Ahí tenemos. Tenemos 3 sobre 20 más 4 sobre 20. Y acá que tenemos 1/8 más 1/8 más 2 veces 1/8. Entonces acá simplificamos. Cuarta. Acá tendríamos 7 sobre 20. ¿Correcto? Y acá me quedaría más 1 sobre 4. ¿Cuánto sería? Acá lo multiplico por 5, sería 12 sobre 20. O mitad, mitad, 6 sobre 10. O en decimales, 0,6. Que viene a ser la respuesta C. Correcto. Bueno, esto de acá ya que estoy haciendo operaciones con fracciones decimales, ya lo simplemente de repente ustedes decían, profesor, ya está muy detallado, ya debo hacerlo un poco más rápido, somos del área B. Pero no está de más, ¿no es cierto? No está de más siempre corroborar los resultados. Muy bien, entonces ese sería el resultado. Entonces recapitulando, miren, me dan la función de probabilidad, me dan la variación del X. Y esto ha sido lo fundamental, acordarme de esta propiedad, que la suma de todas las probabilidades me da la unidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, al final me piden la probabilidad de que X sea mayor que 2 y menor o igual que 4. Entonces, que sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 4, según los valores que pueda tomar X, solamente sería 3 o 4. Suma de estas dos probabilidades. Ah, muy bien, pero si yo lo aplico acá, voy a necesitar el valor de A. Entonces, por eso que hemos utilizado esta propiedad, y acá vamos a encontrar el valor de A. Y acá tenemos la función ya, probabilidad en forma directa. Podemos reemplazar, encontramos los valores, y ahí encuentro el resultado a mi problema. Muy bien. Muy bien, copiando, tomando apuntes todos, y a ver, a trabajar con el problema 10, por favor. 10A. Muy bien, vamos a ver. O alguien me da otra alternativa, o sí corroboran la que me ha dado uno de sus compañeros. Bueno, miren, acá vamos a trabajar con lo que son áreas realmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Me dicen que tengo a ver, ¿qué tenemos? Una circunferencia. Muy bien, ahí está la circunferencia. De radio R. Ya sabemos el radio. Y me dice que dentro se va a marcar un punto, cualquiera dentro de la circunferencia, la probabilidad que resulte en el exterior del cuadrado inscrito. O sea, hay un cuadrado inscrito. Acá. Ahí está. No nos olvidemos, estamos de acuerdo, que el radio es R. Ahí está. Entonces, me dice la probabilidad que caiga fuera de esto, pero dentro de la circunferencia estaría por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, si usted se observa, sería esta área sombreada. ¿No es cierto? O sea, la probabilidad que esté en esa área sombreada, en otras palabras, lo que me pregunta. O sea, la probabilidad, llamemos así, del área sombreada, o superficie. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? ¿Qué sería la área sombreada? ¿Qué tengo? La superficie del círculo menos la superficie de ¿quién? Del cuadrado. ¿Y cuál sería mi caso total? Toda el área del círculo, pues. Porque ahí no le doy la condición que caiga allá afuera, o que resulte en el exterior. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, menos, bueno, acá supongamos que el radio es L, ¿estamos de acuerdo? L menos L al cuadrado sobre pi
R al cuadrado. Pero, hay un problema. Que acá no aparece L. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta acá, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Miren, esta figura yo la puedo extraer así. Acá. Ahí. Acá. ¿Y qué tenemos? Que esto vale R, esto vale R y esto vale L. Y si ustedes observan, estos, la diagonal, con la diagonal forman 90 grados y acá que tengo 45, 45, un triángulo notable. Y la hipotenusa que es igual. Ahí acá me están dando. A ver, ya me dieron la respuesta correcta. La hipotenusa que en este caso sería L sería R por raíz de 2. Correcto. Por triángulo notable. Muy bien, Baltodano, muy bien, Venturo. Entonces ahora reemplazamos, pues. ¿Qué tendríamos acá? Pi R al cuadrado menos L, pero L es R raíz de 2 al cuadrado sobre pi R al cuadrado. Continuamos, pi R al cuadrado, acá sería R al cuadrado, acá sería 2 pi R al cuadrado. Factorizamos R y simplificamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué me quedaría? Pi menos 2 sobre pi, que vendría a ser la probabilidad que al colocar un punto esté en el área sombreada. Y es la alternativa que me han dado sus compañeros que he mencionado. Venturo y Baltoda. Muy bien. No es que esos docentes, todos podemos entrar si nos colocamos las pilas y ponemos punch, como leo, a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso sería la respuesta. Luego del problema 11, ya lo hemos resuelto. Y vendría el problema 12. A ver, tomen captura de pantalla para de una vez desarrollar el problema 12. Acá ustedes lo tienen. Creo que acá ya está dando la respuesta. Muy bien, muy bien. Ahí está, miren, ahí están las... No borro todavía, por si acaso toman captura, pero ahí está la pregunta ya 12. Falta un mes, ¿cierto? Claro que estamos... No, todavía estamos semana... ¿Qué semana estamos? Ahorita estamos semana 8 todavía. Faltan 2 meses. No se preocupen. Póngale punchi y a estudiar. Entonces faltan 7. Ya pues 7 no es mes casi 2 meses ya. Así que no se preocupen. Muy bien, borramos esto. Hoy gana Perú. Claro que hoy gana Perú. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos hacer la probabilidad de que gane el Perú, ¿cuánto es? Ahí sí me dan la respuesta. ¿Qué probabilidad de que gane el Perú? Es probable 100%. 1, 100%, muy bien, por lo menos 0, supongo que es un medio. O sea que medio. Pero esa es la respuesta que más, un medio se puede que gane o pierda. Empate. Muy bien. Muy bueno. Vamos a ver. Entonces ahora sí vamos a nuestro fuerte, 99%. Es bien optimista. A ver. ¿Listo? Tenemos 3 urnas. Miren.
llamemos urna 1, urna 2, urna 3. Correcto. Tienen esferas diferentes. La primera tiene 2 blancas y 4 negras. O sea, en total, la urna 1 tiene 6. ¿Estamos de acuerdo? La segunda, 4 blancas, 3 negras, tiene 7. Y la tercera, 5 negras y 4 rojas. 9. Muy bien, dice, de cualquiera de ellas, de todas estas, extraemos una esfera. Se extrae una esfera. ¿Cuál es la probabilidad que la esfera sea negra? Entonces, la probabilidad de que sea negra, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sería igual? Primero tenemos que elegir la urna. En todos los casos, para elegir la urna sería una probabilidad de 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Elegir urna sería pues 1/3. La probabilidad de elegir una. Entonces, ahora, pero que sea negra, por ejemplo, que si supongamos que sea de la urna 1 y sea negra. Entonces, la probabilidad que sea de urna 1, 1/3. Sea negra. ¿Estamos de acuerdo? Negra. ¿Cuántas negras hay? 4. ¿Cuántas hay en total? 6. O sea de la urna 2, y sea negra. De la urna 2 también es 1/3. Sea negra. ¿Cuántas negras? 3. ¿De cuántas? De 7. O sea de la urna 3 y sea negra. Porque en todos los casos es que sea negra. ¿Estamos de acuerdo? 1/3 que sea de la urna 3. 5/9. 5/9. Y expertos en cálculos, ¿cuánto sale? Beso, ¿Cuál? beso. 61 sobre 126. 91. 61. 61 sobre 126 y vamos a ver, correcto, esa es la respuesta correcta. La B. Observen, ya todos hacen los cálculos, no hay ningún problema. Entonces, porque miren, acá solamente estamos extrayendo una nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se sobreentiende que puede ser cualquier esfera, es por eso que primero elegimos la esfera. Y asumimos, supongamos que sea de la bola, sea negra, pero sea de la esfera 1. Si es de la esfera 1, ya no puede ser de la esfera 2, es por eso que sumo. O puede que sea de la esfera 2, o puede que sea de la esfera 3. Es por eso que por el principio de adición, profe, entonces son 4 rojas. Claro, 4 rojas, pues es lo que me dice acá en la urna, a ver, y la tercera contiene 5 negras. Ay, ay, ay. 5 negras y 9 rojas, dice. Uy, uy. Y 9 rojas, ¿no es cierto? A ver, rapidito. Porque acá la tercera, y la tercera contiene y 9 rojas. 9 rojas. Que sería, entonces acá es 14. 5, sería 5 de 14. 5 de 14, ¿no es cierto? ¿Así lo ha sacado el que me ha dado la respuesta? Con 14. Ah, ya, está bien, gracias. Entonces ya, sí, la compañera lo ha corregido. Muy bien.
Bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ah, ¿Por qué? igualmente, Porque profesor. participan, estamos de acuerdo, y ya, bueno, no hacen que uno se sienta como si estuviera hablando con una máquina. Estamos de acuerdo con una pantalla, sino con personas que están acá. Nuevamente, como le digo, agradecerles por sus participaciones y bueno, nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Ojalá que sea dentro de la universidad, como les digo, pertenezco al departamento de matemáticas y generalmente enseño el área de lo que llamo biomédicas e ingeniería. Gracias Roberto siempre por el apoyo y bueno, que esperemos que su profesor ya se esté reincorporando la próxima semana. Cuídense bastante, siempre tomen las precauciones del caso y bendiciones a todos ustedes. Nos estamos viendo y nuevamente gracias por participar. Gracias, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídate, profe. Hasta luego.